Muy buenos días, familia en Cristo. Dios los bendiga grandemente. Acá reunidos en torno a la presencia de nuestro Señor. El último domingo de cuarentena estricta. A partir de mañana, lunes, empezará una nueva forma de cuarentena. Y decía hoy con los hermanos del grupo Hombres con Propósito, una forma nueva de vivir que cambie o va a cambiar nuestras estructuras a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional. Tenemos todavía el impedimento de podernos reunir. Si bien dice se podrá reunir al 30% de su capacidad, pero no dice nada acerca de que el domingo los hermanos no pueden movilizarse. Entonces, a diferencia de otras iglesias o otras denominaciones, normalmente nuestras congregaciones no son de barrio, no se reúnen solo a personas del barrio, sino acuden de toda la ciudad. Amén. Amados, el día de hoy quiero compartir una enseñanza de edificación. De repente mueva ciertas estructuras. Vamos a hablar acerca del día de Pentecostés. Amén. Acerca de la venida del Espíritu Santo. El viernes 29, de acuerdo al calendario hebreo, judío, era el día de la fiesta del Pentecostés. Y si queremos conmemorar o recordar un acontecimiento, debe ser en la fecha en la cual se realizó, no ajustarnos al día en el cual ocurrió. Amén. Basada en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, a manera de introducción, vamos a ver dos aspectos importantes relacionados con dos tiempos en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento y qué es lo que está pasando en el Nuevo Testamento? Y cómo todo eso debe ser interpretado, debe ser leído o puede ser discernido espiritualmente en nuestros tiempos. Vamos a hablar acerca del Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Se le ha llamado también la fiesta de las semanas. Amados, esta fue una de las 3 mayores fiestas del año. Una fiesta de agradecimiento por las cosechas. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio 16, 16, 17, sin entrar todavía en materia: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, primera, en la fiesta solemne de las semanas, segunda, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. En el marco del Antiguo Testamento. Segundo, a Jesús lo crucificaron en la Pascua. Ascendió 40 días después de su resurrección. Y el Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después que Jesús había ascendido. Si nosotros, amados hermanos, decimos que Israel es el reloj de Dios, pero sin embargo nos guiamos y manejamos con el calendario gregoriano y no nos apegamos a las fiestas según
y nos apegamos, a las fiestas según la costumbre o el calendario católico o del catolicismo. Entonces, estamos siendo incongruentes con nosotros mismos. De boca decimos, Israel es el pueblo de Dios, es el calendario de Dios, pero sin embargo nos ajustamos por comodidad o moda a lo que hace el mundo. No quiero decir que debemos celebrar las fiestas tal como ellos las celebran, pero sí lo que estoy diciendo es que el tiempo, el calendario de esos eventos deben ser los que nos guíen. Además, amados, las fiestas son un tipo de lo que sería Jesús. Amén. Sabemos que el Antiguo Testamento es figura y sombra de Jesús y nosotros no le damos la importancia necesaria. Entonces, yo pido a Dios que al concluir esta enseñanza podamos todos aprender acerca de las verdades reveladoras que Dios nos presenta en sus fiestas y podamos crecer espiritualmente. Amén. Son órdenes, dice en el Antiguo Testamento, perpetuas y nosotros debemos entenderlas de esa manera. Amén. Vamos adelante. Dios nos dio estas fiestas para enseñarnos acerca de la muerte, acerca de la sepultura, acerca de la resurrección del Mesías. El poder que el Espíritu Santo delegó a los creyentes, la resurrección de los muertos, la coronación del Mesías, las bodas del Mesías, la tribulación, la segunda venida del Mesías, el milenio y mucho más, todo está allí descrito en las fiestas. Amén. ¿Saben? Primero, las fiestas están en la Biblia y toda la Biblia es inspirada por Dios. Segundo concepto que debemos manejar: las fiestas son una sombra de las cosas por venir que nos enseñan acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. Por otra parte, tercero, las fiestas son símbolos, son ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divino. Cuarto punto, estas fiestas nos señalan a Jesús, nos señalan el plan que Dios tiene para el mundo a través de él. Quinto, las fiestas establecen el patrón de los eventos divinos aquí en la tierra. Aunque no lo crea, lo vamos a revisar. Y si Dios nos permite tener un tiempo más amplio para estudiarlo, lo vamos a hacer. Dios da lo natural para explicar lo sobrenatural. Miren lo que dice 1 Corintios 2, de 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosa que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, dice, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué es el Pentecostés? 50 días después del Mar Rojo. Simplemente eso. ¿Cómo explicarlo? Pasaron 47 días desde que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, en el día 17 del mes de Nisán, hasta el día en que Moisés se reúne con Dios en el monte Sinaí. Durante 47 días, el pueblo de Israel, los hijos de Dios, viajaron a través del desierto antes de llegar al monte Sinaí. Al tercer día del mes de Sivan. Amén. Dios había instruido al pueblo a través de su siervo Moisés para que se santificaran antes de la visita que les haría 3 días más tarde en el monte Sinaí. Esto sería el 6º día del tercer mes del mes de Sivan. Entonces, 47 más 3 sería el día 50, luego de haber cruzado todos el Mar Rojo, de haber abierto las aguas y cruzado a través del mar. Este día, amados hermanos, llegó a ser conocido como la revelación de Dios en el monte Sinaí. El día 50 se celebraría entonces la fiesta de las semanas, llamada Shavuot o Pentecostés. Entonces, ya entrando en la enseñanza del día de hoy, el día de Pentecostés, el día de las primicias de la siega de Dios, la fiesta de las semanas, conocida como Shavuot, conocida como Pentecostés, se produce 50 días después de las primicias, de acuerdo a lo que dice la palabra en Levítico capítulo 23, versículos 9 al 16. La palabra dice, y tome nota, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas serán cumplidas. 7 por 7 son 49 días. Hasta el día
siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis, dice, 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto. Ofreceréis un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán, dice, holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis, la mies de vuestra tierra no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Siervos hermosos, amados, esta fiesta tiene varios nombres, los cuales obviamente se derivan de su significado y del tiempo de su celebración. Es conocida también como la fiesta de la siega, como la fiesta o el día de las primicias, y esta festividad corresponde a la cosecha de grano de la primavera, la cual obviamente dice constituía los primeros frutos del ciclo agrícola anual en la antigua nación de Israel. Es llamada también la fiesta de las semanas, cuyo nombre obviamente proviene de las 7 semanas más un día, 50 días, que se cuentan para determinar cuándo ha de celebrarse. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se le da también el nombre de Pentecostés, Pentecostos, escrito en griego, adjetivo que denota, dice, 50º día. El nombre más generalizado para esta fiesta entre los judíos es la fiesta de las semanas, el Shabbat en hebreo. Muchos judíos, al celebrar esta fiesta, recuerdan uno de los acontecimientos más grandes de la historia, como lo hemos comentado anteriormente, cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí. Pero la fiesta de Pentecostés también nos muestra, por medio de ese gran milagro que se realizó en el primer Pentecostés de la Iglesia Apostólica, cómo podemos obedecer a Dios según el Espíritu y el propósito de sus leyes. Amén. Esa primera reunión de los apóstoles y otros hombres reunidos, donde nace nuestra iglesia. Amén. Éxodo 19, del 10 al 20, la palabra expresa: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, miren esto, escuchen claramente, dice, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios,
Moisés, dice el 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, dice. Y Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Por lo tanto, amados, en la historia del Éxodo podemos ver que el cordero fue sacrificado el día 14 de Nisán, el día de la Pascua. En el día 15 de Nisán, el día de los panes sin levadura, el pueblo salió de Egipto. En el día 17 de Nisán, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. 50 días más tarde, en la fiesta de las semanas, en el Shavuot Pentecostés, Dios les entregó las tablas de la ley, la Torá, en el monte Sinaí. Recordemos algo que hablamos hace un tiempo atrás. Jesús murió en el día de la Pascua, el día 14 de Nisán. Fue sepultado en el día de los panes sin levadura, el día 15 de Nisán. Miren la relación. Fue resucitado en el día de las primicias o los primeros frutos, el 17 de Nisán. Y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de Jesús, en el día del Pentecostés, en la fiesta del Shavuot. Entonces, ¿Dios nos estaba diciendo algo allá en el tiempo de Moisés? Sí. Nos estaba mostrando qué iría a pasar con Jesús miles de años después. 3 días y 3 noches estuvo Jesús en el centro de la tierra. Jueves, viernes, sábado. Como decía, murió el 14, miércoles, el día de la Pascua, 14 de Nisán. Fue sepultado, el día 14 en la Pascua. El primer día el 15, el segundo día el 16 y al tercer día, dicen, el tercer día, el 17, al finalizar el tercer día, Él resucita. Amén. El jueves 15 era sabadón, como dicen, Shabbat ceremonial. Esa semana tenía 3 sábados, el Shabadón, Shabbat alto o Shabbat ceremonial, el primer día de reposo, el 17 que era sábado de semana y el miércoles 21 que era también un sábado ceremonial. Si nosotros bajamos y revisamos el calendario judío, vemos que este mes de mayo, después vamos a explicar las fiestas o la cuenta del Omer. Empezamos mayo el viernes primero como el día 22 de la cuenta del Omer y vamos incrementando el sábado 23, etcétera, hasta llegar al jueves 28 de mayo, que termina la cuenta del Omer, día 49, la 7ª semana, y al día siguiente, como dice la palabra en Levítico, el día viernes 29 de mayo de este año, es la fiesta de Shavuot, es la fiesta de Pentecostés. Amén. El Omer es la cuenta regresiva al Sinaí. Cruzaron y empezó a contarse los 50 días para que Moisés suba al monte.
El periodo llamado el Omer comienza desde el día siguiente al sábado semanal de la Pascua o del Pesach y continúa hasta el Shavuot o Pentecostés. Entonces, recordemos lo que nos dijo Jesús. Él conocía perfectamente esto. Él había participado. Si no saben cuánto he deseado compartir con ustedes este Pesaj, esta cena, porque estaba cumpliendo con los tiempos que Dios había determinado. Jesús fue claro con todos nosotros. Si leemos Juan 16, 7, 8, dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nos conviene que Él venga. Entonces, viene el Espíritu Santo con esa representación de Dios como Dios en tercera persona. Lenguas de fuego sobre cada uno de los presentes, dice, siendo un regalo. En la fiesta del Pentecostés nos dan la dádiva, el regalo, el Espíritu Santo. Dios escogió, amados hermanos, el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús para derramar su espíritu sobre 120 creyentes. En Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 números, y dijo. Eran 120 en número personas reunidas en ese lugar que recibieron el Espíritu Santo. Ahora la lectura principal de la enseñanza de hoy. Hechos 2:1-4. Hechos 2:1-4. Anote, por favor. Cuando llegó el día del Pentecostés, todo este tiempo previo hemos tomado para explicar qué era el día del Pentecostés. Entonces se está hablando de ese día, de esa celebración, de esa fiesta, del Shavuot. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como deberíamos estar siempre todos nosotros. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que esta palabra, Señor, haga rema en cada uno de nosotros. Que si bien estamos recordando cuándo viniste, entendamos que el Pentecostés es diario hoy en nuestras vidas. Que el fuego del Espíritu de Dios es derramado en todo momento sobre todo aquel que cree, que confía, o sobre los que estamos unánimes juntos en torno a tu presencia. Sea semilla guardada en nuestro corazón. Amén. Estos hombres hablaban en otros idiomas frente a la multitud
que había venido hasta Jerusalén, de muchos lugares, y obviamente estaban sorprendidos de que les hablaran en sus propias lenguas. Versículos 6 al 11, más adelante pueden revisarlo. Este extraordinario acontecimiento fue una muestra innegable de la presencia del Espíritu Santo. Al principio, los que presenciaron este milagro, hermanos, estaban asombrados, aunque algunos de ellos decían, están borrachos, están ebrios. Entonces, el apóstol Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, hablando vigorosamente a la multitud, les dijo que no estaban viendo, que lo que estaban viendo era el cumplimiento de una profecía. Ya Joel había dicho, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En este momento, Pedro les dijo cómo también ellos podrían recibir el Espíritu Santo. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38, Hechos 2:39. Recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Amados hermanos, por medio de este milagro, por medio de esta predicación de Pedro, Dios agregó ese día 3,000 personas a su iglesia. Y todas ellas fueron bautizadas y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿No lo cree? Está en 40 y 41 de ese capítulo. Amados siervos, desde ese momento, desde ese importante acontecimiento, el Espíritu de Dios ha estado accesible a todos los que verdaderamente se arrepienten y son bautizados de manera apropiada. No va a descender solamente una vez al año o cada año en la fiesta del Pentecostés. El Espíritu Santo está disponible todos los días, todas las horas, al momento en que tú decides, yo decido arrepentirme y decido bautizarme en el nombre de Jesús. La fiesta del Pentecostés es un recordatorio anual de que Dios derramó su Espíritu para establecer su iglesia. Iglesia que decíamos es el conjunto de personas que son guiadas precisamente por su Espíritu Santo, por ese Espíritu. Entonces, con esto en mente entendemos que la iglesia nace en ese día, nace en ese momento. El Pentecostés es el nacimiento, ese Pentecostés es el nacimiento de su iglesia. Y podríamos decir, remontándonos allá al Éxodo, al momento en que el pueblo de Israel también escuchaba la voz de Dios y veía la presencia manifiesta de Dios en el monte Sinaí, en el momento en que Moisés hablaba con Dios. Dios también hacía propio a ese pueblo. Por eso en la ceremonia de esta fiesta de las 7 semanas o del Shabbat, se mecen 2 panes. En ese tiempo eran 2 panes, pero en este tiempo esos 2 panes o esas 2 gavillas son los 2 pueblos, las 2 naciones de 2 pueblos. Jesús hizo un solo. Hay tanto por entender y aprender. Que Dios permita un tiempo a nivel congregacional o a través de series poder aprender juntos sobre estas fiestas, sobre cada momento de cada una de ellas. Perdón si me emociono.
El día de Pentecostés es uno de los eventos más fantásticos e importantes de toda la historia. ¿Saben? Jeremías 31:33 nos dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, visualicen, pongo esta siguiente tabla de comparación. El Shabbat en el Tanakh, que significa el Antiguo Testamento, tal cual está en Éxodo 19. Y en este lado de la tabla, el Shabbat en el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, como estamos escuchando. Estableceré un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Amén, dice el análisis comparativo. En ambos se celebran 50 días después de. Es el día 50, Pentecostés, día 50, Pentecostés, día 50. En el Antiguo Testamento se reciben los mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra. Pueden revisar Éxodo 24:12. En el nuevo Pentecostés, en el Pentecostés del nuevo pacto, los mandamientos de Dios, según Jeremías, están escritos en nuestros corazones. Jeremías 31:31 al 33. Amén. Está en Salmos 48, en Salmos 37:31, en Isaías, etc. Ahí están, hermanos, para tomar nota y verificar lo que les estamos diciendo. En el Antiguo Testamento, estos mandamientos han sido escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. En el Nuevo Pacto han sido escritos por el Espíritu Santo de Dios. Dice que aquel día, en el Antiguo Testamento, murieron 3,000 personas. En el Nuevo Testamento nacieron, vivieron. Porque el que cree en Cristo nace nuevamente, ¿cierto? 3,000 personas vivieron. Hechos 2:28 al 41. La predicación de Pedro, el poder del Espíritu, hizo que 3,000 personas ese día se entregaran a Cristo. En el Antiguo Testamento es la letra de la Torá. En el Nuevo Testamento es el espíritu de la ley. Romanos 2:29, 7:6, 2 Corintios 3:6. En el Antiguo Testamento este evento, este hecho se da en el monte Sinaí. En el Nuevo Testamento hablamos del monte Sión. La ley y el nuevo pacto. Amén. Comparemos ambos en casa con estas notas. ¿Cuál es el entendimiento espiritual? Cada vez que una persona, amados, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, experimenta espiritualmente la Pascua. Y entonces debe huir de Egipto. ¿Qué es Egipto? El sistema de maldad del mundo, sus caminos. Y poner, amados, su fe,
su confianza en Jesús, el Cordero de Dios, y además permitir que sea Él la puerta de su corazón. Yo soy la puerta y el que por mí entrare y saliere, dice su palabra. Amén. Tercer punto. Como cristianos debemos buscar vivir una vida santa ante Dios y experimentar lo que dice: los panes sin levadura, sin orgullo, sin soberbia, sin pecado. Cuarto, así como Jesús se levantó de los muertos, nosotros debemos considerar nuestra pasada manera de vivir como muerta, muertos a nuestra forma pasada de vivir y experimentar una nueva vida en Jesús. Y eso lo hacemos a través del bautismo, que representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una vez nosotros hagamos esto, seremos, dice, bautizados en el Espíritu Santo y tendremos acceso al poder de Dios, a esa unción que fortalecerá nuestras vidas. En ese momento, Dios comenzará a guiarnos en un viaje espiritual a través del desierto de la vida. Amén. Amados hermanos, entendamos que ese Pentecostés, que el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, fue el nacimiento de la iglesia, fue la llenura del Espíritu Santo para el cuerpo de los creyentes, tal cual fue prometida por Cristo, fue la llenura del Espíritu Santo en forma personal para cada uno de los creyentes, y fue la presencia, fue el poder de Dios que vino a cada uno de ellos y que viene a cada uno de nosotros para proclamar el glorioso mensaje de salvación a todo el mundo. Juan dice en el capítulo 14: y yo os rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No se ha ido todavía, se irá cuando se vaya a la iglesia. Y Él es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, porque no lo conoce, pero vosotros lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, lo dice su palabra. Es resumen, ¿qué significa todo esto? Si podamos anotar, reiteramos algunos conceptos. Cuando una persona cree realmente en el Evangelio, amados, el Espíritu Santo entra en su vida, cae sobre él, cae sobre ella, se desama, se sumerge. Y el el cristiano, el creyente, experimenta la venida del Espíritu en su vida. Amén. Segunda cosa que debemos entender. Cuando alguien realmente cree en el Evangelio, el Espíritu Santo lo toma, lo bautiza, lo sumerge y lo coloca, como dice, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia de Dios. Entonces, el cristiano no siente o experimenta este evento. Es un acto de Dios que tiene lugar allá en el cielo. Amados, el cristiano es tomado como un hijo de Dios, es tomado como un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y como dice su palabra, en un cuerpo todos actuamos de manera coordinada y todos somos importantes. Después que una persona, en tercer evento, es salva, a partir de creer, de abrir las puertas del corazón, de ser bautizado,
Esa persona tiene que permanecer llena del Espíritu Santo. Debe pedir a cada momento ser llena, día tras día del poder del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. Los primeros creyentes fueron continuamente llenos de ese poder, como dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén. Amados hermanos, el Pentecostés hoy es diario en nuestras vidas, en nuestros corazones. Somos templo del Espíritu Santo. Somos reyes y sacerdotes. Y a partir de que nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón al Señor, a partir de ese momento nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Es importante entender lo de las fiestas porque son figura y sombra de lo que hizo Jesús y serán también figura o representación y enseñanza para lo que vendrá después. La Biblia en su totalidad ha sido escrita o inspirada por Dios. Tomemos toda ella como enseñanza a nuestras vidas. Y este tiempo que se recuerda la fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, sea también para que nosotros entendamos nuestra necesidad de ser renovados todos los días y de recibir todos los días ese fuego, esa unción, para que tengamos el poder de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos y oremos un momento. Señor, te pedimos esta mañana que esta palabra haya sido de bendición para todos nosotros y sea guardada en nuestro corazón, sea de edificación, Señor, y que entendamos de nuestra necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Y que si bien hay un día para celebrar la fiesta del Pentecostés, el Shavuot, el tiempo de llenura es hoy, es mañana, es todos los días. Porque Él es nuestro consolador, porque Él es el que nos ayuda. Y todos los días necesitamos de Él. Te damos gracias, Dios, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor. Y espero, Dios, estoy ya edificado a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga y el Espíritu Santo de Dios sea sobre ustedes en este momento. Su llenura sea sobre ustedes ahora. Para Él sea la gloria y la honra. Amén.